Hoy sí estamos de regreso en este su programa, Punto de Encuentro, Revista Radial. Y sin más preámbulos, nos vamos a ir ya a lo que es nuestro segmento Cuéntame tu historia, para aprovechar el tiempo y hacer todas las preguntas que tenemos ya en lista, que ya son varias las preguntas que tenemos acá. Quiero contarles que mi invitado del día de hoy nació en Bogotá, Colombia, y hay dos situaciones que desde niño han marcado su vida. Me dijo: desde niño amé mucho a Dios, hasta soñaba con Él. Y me dijo: desde niño me cautivó la televisión y siempre me inscribía como extra en las grandes producciones de televisión. De ahí su romance con la producción y dirección de programas televisivos. Conocemos de su vida pública, pero en su vida privada goza de una familia hermosa de la que él nos contará, incluyendo, nos va a contar de su perro que se llama Moro. Moro lo han bautizado al perrito. También le vamos a tener que preguntar que por qué. Por otro lado, aunque su profesión es seria, ama ver reír a la gente, siempre busca mezclar todo con el buen humor. Y yo tengo entendido que es el humor blanco. Cuenta con una licenciatura en Comunicaciones y Periodismo de la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia. Y por cierto, es fanático del fútbol y el cine. Ya luego le vamos a preguntar más detalles y sobre todo de su película preferida. Hoy en Punto de Encuentro y en el segmento Cuéntame tu historia, les traigo un invitado que llega a sus hogares de lunes a viernes en las emisiones estelares del noticiero Telemundo Canal 48. Él es el periodista Ángel Ayón. Muy buenas tardes, Ángel. Hola, mi querida Fati, ¿cómo estás? Qué gustazo estar aquí, hombre. Pues mira, bien contenta de tenerte aquí. El gusto es mutuo, diría yo. Sí, el gusto es mutuo. Es un placer. Hay muchísimas cosas que tengo que preguntarte, algunas que son de mi cosecha y otras que me encargaron. Claro que sí. Que te preguntara, pero bueno, vamos a dar inicio a esta conversación. Yo quiero que tú me digas primero que nada, cuéntame cómo fue tu infancia. Uy, mi infancia fue preciosa, ¿sabes? A ver, yo cuéntame. tengo excelentes recuerdos de mi infancia cuando era muy niño. Siempre fui muy pegado a mi papá. Mi papá era un españolete de esos que llegó a Colombia, vamos, tío. ¿No se te quedó el acento? No, sabes que yo viví en España un tiempo y cuando llegué a Colombia ya entonces andaba así: hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo os va? Se te veía raro. Sí. Pero mi papá era un tipazo. Era un hombre muy ejemplar. Era un hombre de hogar, de familia. Vivió la guerra de España, por lo cual valoraba mucho las cosas. Y me enseñó cosas maravillosas, y hay algo que no olvido de él que hizo mi infancia muy alegre, igual que mi mamá. Siempre tuvieron tiempo para mí, siempre. Ellos no trabajaban más de lo que debían trabajar, y mi papá se la pasaba siempre conmigo, preguntándome cosas, dándome consejos, recomendaciones del cigarrillo, del licor, de lo uno de lo otro, y crecí muy feliz por ese simple hecho de poder tener a mi papá y a mi mamá a mi lado, cerca. O sea que tu infancia fue una infancia marcada por hasta ese momento tienes excelentes y bonitos recuerdos de tu infancia. Muy lindos. Ahora, yo quiero que tú me digas, ¿cómo está eso de que tú soñabas con Dios? Oye, era increíble. Yo desde pequeño, bueno, mi papá era muy creyente, me llevaba siempre a la iglesia católica, así fuera de las orejas, pero me llevaba. Te llevaba ahí como niño bueno. Me infundó mucho el amor a Dios, y yo empecé a amar a Dios de una manera tan preciosa que yo me dormía. Mira que una vez, ¿puedo contar un sueño que tuve? Claro. Una vez me dormí y me estaba soñando que estaba jugando fútbol en la calle, como se juega en Latinoamérica, ahí en la mitad de la calle. Ahí, a veces y pasó un carro y ¡pum!, me hizo chicharrón ahí. Me mató en el sueño. Yo recuerdo que mi mamá salía dentro del sueño y me trataba de alzar. En esa época yo tenía como 9 años. Me trataba de levantar y dijo: no, está muerto, pero yo miraba todo. Y empecé como a ascender al cielo. Y llegué al cielo y me encontré lo que era el cielo, que veía yo calles en oro, veía trigales, veía cosas muy hermosas y veía a Cristo abrazándome. Ajá. ¿Sabes qué me impactó mucho? Que yo me acuerdo que me desperté, y cuando me desperté empecé a llorar porque yo quería seguir allá. Yo dije: no, ¿por qué me tuve que despertar? Yo quería estar muerto, quería seguir allá, y lloré como 2 días porque yo quería regresar al cielo. Lo que me impactó es que cuando 35 años después empecé a leer la Biblia, tal y como la Biblia marca el cielo, así exactamente idéntico lo soñé. Fue algo muy lindo.
Definitivamente que ¿Sí? la sensación que experimentaste, lo que vistes, te hizo enamorarte quizás Aún más. aún más Aún de más. lo que posiblemente, bueno, de lo que todos aspiramos a experimentar en un momento una vez fuera de este mundo. Ahora, yo quisiera que tú me dijeras, que me contaras de tu juventud y Sí. cómo descubres que la televisión era algo que te gustaba. Bueno, mi juventud ya estuvo marcada en otra época, ya ves, ya mi juventud no fue tan feliz. Oh, Ya- bueno, a ver, Ya- ¿por qué no ya fue estuve en tan otra feliz? situación. Mira, yo terminé en la universidad, mi papá y mi mamá me pagaron la universidad para estudiar comunicación social y periodismo, pero a mí siempre me gustaba mucho el humor. Como dice un amigo, la gente, yo siempre veía las cosas humorísticamente, siempre. Mientras la gente veía un guante, yo veía ahí el brasier de una vaca, dice un amigo eso. Y así era, yo todo lo veía Sí. diferente, todo lo quería mirar con chiste. Entonces, cuando terminé mi profesión, entré a trabajar con un gran humorista que se llama José Ordóñez. Él ha hecho récords mundiales y todo, y creamos un programa de televisión que inclusive lo dieron aquí en Estados Unidos. Telemundo lo transmitió hace aproximadamente unos 15 años, que se llamaba Ordóñez de la Risa. Entonces ese programa, gracias a Dios, fue número 1 en Colombia, y empezamos ahí a trabajar en el humor. Entonces a mí siempre me apasionó el hecho de la televisión, pero nunca el periodismo. Nunca ejercí ¿No te periodismo en llamaba la Colombia. atención el periodismo? No me llamaba la atención. Lo vine a ejercer aquí en Estados Unidos porque pues aquí no hay otra que periodismo o nada. Eso es lo único que hay en televisión aquí en esta área. Sí. Entonces, cuando estaba haciendo todas esas facetas de humor, pues me involucré mucho en el medio de la televisión, y ya entonces empecé a tener otro tipo de problemas. Ya empecé a descuidar mi hogar, empecé a descuidar mis cosas, y por eso te digo que no fui muy feliz esa parte de mi vida. No fue muy feliz esa parte de su vida, pero ahora la pregunta que vendría a ser, ¿cómo le hiciste para recuperar esa parte de tu vida y cambiarle rumbo? Bueno, Ya que no fue tan feliz. yo te voy a decir la verdad porque tú me la estás preguntando. Claro, claro. La única manera en la cual yo pude enrumbarme mejor mi vida fue cuando conocí de la palabra de Dios. Fíjate que Dios es tan misericordioso que yo conocí la palabra de Dios por medio de mi suegra. Ay, o sea que tú sí quieres a tu suegra. Mi suegra y yo nos teníamos una rabia. Yo le decía Patico porque era como un cruce de pantera, tigre y cocodrilo. Pero brava mi suegra. Nos teníamos una rabia terrible. Pero mi suegra alguien fue a la casa de ella y empezó a enseñarle la palabra de Dios. Y mi suegra empezó a cambiar. Y ya me empezó a tratar bien, empezó a tratarme mejor. A mí se me hizo muy extraño todo eso. Yo dije, ¿será que me está envenenando en la comida? Yo andaba... Y suavecito me lo está dejando que pase para que yo aguante. Sí, me empezó a hablar de lo que ella estaba viviendo, conociendo la palabra de Dios. Y yo, un día ella hizo una cantidad de trampas, porque dije, mire, a mí de esa gente ni me hable. Yo no quiero saber ni de que andan debajo con la Biblia debajo del brazo, nada de eso. Pero ella hizo una triquiñuela, me invitó a comer un día a la casa, hizo cosas ahí, y cuando llegué a comer, ahí tenía a los señores que enseñaban la palabra de Dios. Y te estaban esperando, Y me tenían tu estaban nombre esperando, escrito. ahí lo tenían. Así que fue así. Pero ahora, cuéntame un poquito de cómo llega tu primera oportunidad en los medios de comunicación en Colombia. Me Sí. decías que sí me hablabas de este show que Sí, tenían, sí, pero sí. ¿cómo fue que te metiste? Bueno, ¿Cómo sí. le hiciste? Tuve una época muy dura porque cuando terminé la universidad yo quería entrar a trabajar, y en realidad pues no habían trabajo sino para interns, solamente interns. Sí, de los que... Y en esa época no nos pagaban nada, absolutamente nada. A mí me empezaron a pagar un gran presentador colombiano que se llama Enarno Juela Buenaventura, que ahora somos grandes amigos. Él empezaba unos programas de televisión y me dijo, venga, lo voy a contratar y le voy a pagar $40 mensuales. ¿En qué año estamos hablando de Estoy eso? hablándote del año 92. $40 $40 mensuales. Me dijo, y lo necesito indefinidamente. Pues mira, Pati, yo lo digo sinceramente, le llevaba el agua, montaba escenografías, barría los sets, hacía de todo, entrevistaba, iba y grababa, hacía cámaras escondidas, me tocaba hacer de todo. Trabajaba de domingo a domingo, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Pero él tenía algo muy particular, a él le gustaba enseñar. Cuando yo terminaba agotado, cansado, él me llamaba y me decía, venga, voy a editar un video de unos artistas. ¿Quieres saber cómo se edita? ¿Quiere aprender a editar video? Yo, bueno, y me le sentaba ahí y el hombre me empezaba a enseñar y aprendí.
Cuando empecé a aprender, él me empezó a ascender, hasta el punto que ya me volví su productor y su director general allá en Colombia. Entonces, pero bueno, parece ser que todo estaba bien ahí en Colombia, sí. que todo estaba marchando sobre ruedas. Bueno, ya nos contaste de tu etapa personal, de cómo fue que tú te encarrilaste, de tus oportunidades, pero ¿y entonces por qué venirse para Estados Unidos? Ay, bueno, tocaste el punto clave, neurálgico del asunto, sí. Sí, ¿por qué venirnos para acá? Estábamos trabajando muy bien en Colombia, pero en Colombia pues tenían la percepción de que el que trabajaba en televisión ganaba muy buen dinero. Y me empezaron en esa época la situación en Colombia era durísima, era terrible, había mucho secuestro, secuestraban por cualquier moneda, era terrible el asunto. Sí. Era antes de que subiera Álvaro Uribe, que fue cuando después se ajustó el país, pero en esa época vivimos una etapa muy triste y empezaron a hacerme amenazas de intentar hablándome como de que si no daba dinero me secuestraban y lo uno y lo otro, y yo estuve aguantando. Pero una vez sí hubo dicho secuestro y yo salí de ahí de milagro. O sea, Dios obró esa vez. ¿Te la cuento? Sí, cuéntame. Esa era mi siguiente pregunta. Cuéntame cómo fue eso. A ver, cuéntame esa historia. Imagínate que venía yo ya estaba en las cosas del Señor. Tenía muy buena relación ya con mi esposa, con mi hija, que solamente tenía una hija en esa época. Y eso fue un día martes que mi cuñado estaba cumpliendo años. Estábamos en la casa de mi suegra celebrando el cumpleaños. Ya era muy tarde, eran como las 12 de la noche. Y entonces yo tenía como un susto adentro, esas cosas que tú presientes algo, ¿sí? Sí. Y yo lo sentía y le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Dejemos a la niña aquí con tu mamá, vámonos tú y yo solos porque no sé. La hora, a lo mejor tú decías. Sí, no la quiero sacar y demás. Mi esposa dijo que bueno, nos subimos al auto, yo no llevaba los lentes ese día, entonces le dije a ella que condujera. Ella arrancó a manejar por una autopista, que es la autopista norte en Bogotá, y yo me sentía mal, yo sentía que algo nos iba a pasar. Cuando íbamos dando una vuelta para tomar otra autopista en un sitio muy desolado, me dio por mirar por el espejo trasero y vi un carro detrás. Y le digo a mi esposa, oye, ¿ese carro desde cuándo viene? Y ella dice, desde la autopista. Le dije, ¿sabes qué? Ese carro nos va a robar. Ella dijo, ¿cómo así? Le dije, negra, ese carro nos va a asaltar. Cuando yo lo dije por segunda vez, yo miré por el retrovisor que el carro se adelantó, se nos vino para la derecha y nos cerró. Y del carro se bajaron 4 tipos armados con metralletas, con revólveres, con todo. Y nos estaban sacando de los carros. Entonces yo estaba muy asustado porque nos decían cuánta vulgaridad había y todo lo demás. Todavía recuerdo que me duele un poco la espalda de que con la ametralladora me la clavaban por la espalda para tratar de hacerme caminar, pero yo no quería soltar a mi esposa. Entonces yo la tomé de la mano y dije, yo me voy pero con ella, yo no se la dejo a ustedes ni nada, yo me voy con ella. Me llevo a mi esposa. Me llevo a mi esposa. Y nos subieron al carro de ellos. Entonces voy a tratar de que la gente tome esta escena. Estaba el conductor, uno de los rateros, el que estaba al lado de él en la parte de adelante era el jefe, y atrás había un señor, yo me acuerdo que era un señor robusto, con un revólver, apuntándonos a mi esposa y a mí. Y el carro nuestro se lo llevó el otro. O sea, en el carro se lo llevó el otro para robárselo. Sí. Y el que estaba adelante nos empezó a decir una cantidad de groserías que dijo, no sé qué, que los voy a matar, que los voy a asesinar. Mi esposa estaba llorando mucho, yo estaba agachado, pero yo dije, es el momento de activar la fe. Y le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? No llores, ponte a orar. Y yo me puse a orar también, mentalmente agachado, mientras ellos me decían de todo. Y yo lo único que le decía a Dios era, Señor, ¿sabes qué? Toma control de esta situación. Toma control de estos hombres. No permitas, Padre, que se les vaya un disparo, no permitas que ocurra una tragedia, que se lleven lo que se tenga que llevar, pero protege mi vida y protege la vida de mi esposa. Y tu hija que dependía de usted. Sí, exactamente. Y cuando yo estaba orando, ya nos habían quitado la argolla de matrimonio, todas las joyas, las chamarras, todo, nos lo habían quitado todo. Pero yo seguía orando y yo le decía, dales paz porque yo los veo muy nerviosos, dales paz, dales tranquilidad. Pues mira, Pati, fue un milagro. ¿Sabes yo qué me imaginaba en la mente? ¿Qué te imaginabas? Yo me imaginaba una paloma gigante encima del carro. Yo me imaginaba eso, no sé por qué, pero me lo imaginaba. Protegiéndote. Sí, y de un momento a otro empecé a ver que el líder de ellos, el que iba adelante, empezó a tranquilizarse y se empezó a calmar. Y entonces ya nos empezó a hablar bien. Y yo decía, Señor, ya estás en control. Yo sé que tu espíritu está aquí en este vehículo, ya estás en control. Y él me dijo, ¿usted qué hace? Le dije, no, yo trabajo para esto. Yo no le mentía.
para lo otro, yo trabajo en Caracol, pero ahorita la situación está mala, etcétera, etcétera. Y sacó las argollas de matrimonio que nos había quitado, dijo, estas argollas son de su matrimonio. Le dije, sí, son de nuestro matrimonio. Y nos las regresó. Dijo, mira, tenga. qué lindo. Y nos las devolvió y yo me la puse y mi esposa también y yo me agaché y seguía orando. De un momento a otro el hombre llegó y dijo, paren el carro. Y ahí nos detuvimos. Y dijo, yo no sé por qué yo hago esto, dijo él. Yo no sé por qué yo hago esto. Y nos dijo, bájense del carro y no miren a ningún lado. Y yo tomé a mi esposa nuevamente de la mano y me bajé del carro con ella. Cuando me bajé del auto con ella, él se bajó también. Y me dijo, cuando nos vayamos, mire hacia el frente y ahí va a estar su carro. Y yo lo único que le dije fue, gracias y que Dios lo bendiga. Y me dijo, gracias. Y se subió y se fueron. Y así fue, se fueron, yo miré al frente, allí estaba mi auto, entré con mi esposa, las llaves estaban en el piso, el auto estaba todo reburujado y todo. Claro. Prendimos el auto y nos fuimos a nuestra casa. Un milagro de Dios en nuestra vida. Y es que la verdad los milagros de Dios se presentan generalmente todos los días, pero obviamente hay circunstancias en las que cuando nuestra vida pende de un hilo. Sí, es cierto. Que ahí está Dios. ¿Sabes cuál es el resultado de esto que llaman allá en Colombia pescas milagrosas? Dime. A las personas las hacen ir por todos los cajeros automáticos, les sacan todo el dinero. A veces violan a la mujer que está ahí, los meten en la cajuela de un vehículo, los sacan de la ciudad y los tiran a la ciudad si no los matan. Ese es el resultado. Pero Dios fue maravilloso y permitió que y movió todo para que mi esposa y yo volviéramos a tener la tranquilidad y la libertad y no perdiéramos absolutamente nada. El día de hoy estamos en el segmento Cuéntame tu historia y estamos conociendo la vida de Ángel Ayón en este momento. Usted lo conoce como el periodista, como la persona que le lleva las noticias, pero bueno, el día de hoy vamos a conocer mucho más sobre él en su segmento Cuéntame tu historia. Vamos a hacer una pausa y regresamos, vamos a ver qué pasó después de Colombia. Y bueno, vamos a continuar nuestra conversación. El día de hoy estamos conversando en Cuéntame tu historia con Ángel Ayón. Nos habíamos quedado en Colombia, en lo que nos describía Ángel, que en realidad yo creo que todos la piel se nos enchinó, nos pusimos chinitos de wow, qué terrible, todo lo que te sucedió. ¿Fue esa entonces la razón por la que decidiste partir hacia acá? Sí, en esa época paralelamente mi mamá ya vivía acá, mi papá había fallecido ya hacía varios años, mi mamá vivía acá y había adquirido la documentación, entonces ella me había mandado los papeles como residente. Y yo no pensaba venirme, en verdad, los tenía ahí guardados, pero ya como venían estos sucesos caminando, entonces tomamos la decisión con mi esposa de decir, ¿sabes qué? Vámonos para allá, echemos una miradita a ver qué hay por allá. Mi hermano en esa época trabajaba aquí como productor de Telemundo y entonces él me ayudó a entrar a los medios de comunicación y aquí arranqué. ¿Arrancaste esto más o menos la fecha en que tú arrancas acá? Año 2001. Ahora, dime, ¿cómo fue tu primera experiencia en los medios de comunicación acá? ¿Cómo? Terrible. ¿Pero por qué? Bueno, ¿Qué te pasó? voy a ser sincero porque ya fueron hace muchos años. Sí, pero ¿qué te pasó? A mí me entrevistaron en Univisión. Mira lo bella que es la vida, que yo llegué aquí un 1 de junio y a las 2 semanas estaba trabajando como periodista de Univisión. Mira qué hermoso. Pero fue algo maravilloso porque yo fui a la entrevista. Cuando llegué acá mi hermano me dijo, mire, a mí me acaban de llamar de Univisión porque quieren que trabaje allá, pero no me interesa porque es en San Francisco, yo tengo a mi novia en San José, bla, bla, bla. Entonces vaya usted. Bendita novia, dijiste. Sí, qué dijo, bueno. vaya usted y hable porque están recolectando personas para el fin de semana. Me fui para Univisión. Me entrevistó una gran persona, mi primera jefe, Sandra Thomas. Entonces ella me habló y me dijo, bueno, mira, el trabajo es así. Le mostré unos videos míos. Me dijo, me gustan tus videos, me gusta cómo haces las noticias, me gusta cómo escribes. Me dijo, me imagino que hablas inglés perfectamente. Y siguió. Pero yo no tenía ni idea de inglés y yo me quedé calladito. Yo no Qué dije pequeño nada. Detalle, ¿verdad? Sí. Me imagino que hablas inglés perfectamente. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió Pues bueno, con eso? me contrataron y yo no dije ni sí ni no, yo me quedé callado. Y no preguntan nada. Otra vez, ¿no? No pregunten. Bueno, entonces arranqué a trabajar y fue graciosísimo porque me decían, ok, Ángel, vaya a entrevistar al gobernador. Y yo sin saber inglés. Entonces, a ver, ¿cómo te preparabas? No, eso era increíble. Mira, yo llegaba allá
y solamente ponía micrófono, el gobernador hablaba, y después de que el hombre hablaba, yo salía corriendo y entonces me hacía amigo con los camarógrafos, con uno con los otros, y decía, venga, ayúdeme con las entrevistas, y mucha gente alrededor, dentro de ellos hasta mi mismo hermano, me ayudaban, y me decían, está hablando de esto, yo escribía las noticias y las redactaba. Una vez me tocó frente a frente con el alcalde Ron González. Fue mi segundo día de trabajo y me dicen, vaya, entrevista al alcalde Ron González. Yo dije, tú, claro, con gusto. Yo dije, como es González, debe hablar inglés así, no, español nopalero como yo. Debemos tener cuidado, ¿no? El hombre no tenía ni idea de español. Oh. Entonces yo era, ok, what is the butthead for this? Y él, what? ¿Y what? Y yo, pero te tenía paciencia. Sí, me tenía paciencia. Entonces yo le mostraba la pregunta en inglés, él la leía y empezaba, y cuando yo veía que ya se callaba, entonces iba con la siguiente pregunta. Fue así, duré así 2 meses. Mi jefa me habló y me dijo, ¿sabes qué? Has hecho un excelente trabajo. Sí. Te queremos ya contratar tiempo completo, me dio todas las pautas y le dije, oye, te lo agradezco mucho, gracias. Me gusta mucho que me hayan tenido en cuenta y todo, pero voy a ser sincero contigo. Ajá, ¿cuál es el detalle? Me dijo, ¿qué pasa? Le dije, yo no sé inglés. Me dijo, ¿cómo? Le dije, no tengo ni idea de inglés. Yo llegué hace 2 meses acá y sin saber nada. Dijo, pero ¿y cómo le has hecho? Le dije, no me preguntes cómo le he hecho, solamente pero lo he hecho. Lo he hecho. Mira, eso, bueno, imagínate, esas son las cosas que hay oportunidades que te llegan en la vida que o las tomas o las tomas. Sí. Porque en el momento en que le das la espalda, pues ahí se quedó y luego te preguntas años después, ¿y qué tal si yo lo hubiera hecho? Pues de eso se trata, ¿no? De conocer. Ahora, porque muchos tendemos a pensar que una vez te vemos en la televisión, cualquiera dice, no, pues qué bien, ya está bien acomodado. No, viera cómo me costó. Me costó durísimo, sufrí mucho. ¿Y dónde es que, y cómo es que tú dices, no, pues yo tengo que aprender el idioma? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, cuando yo ya le dije sinceramente a Sandra, le dije, mira, esta es mi situación, le dije a mi jefa, ella le gustó tanto mi sinceridad que me dijo, ¿sabes qué? Univision te va a pagar tus clases de inglés, y así hicieron, me contrataron un profesor personal, solo para mí, y él me enseñó inglés por cerca de 2 años, ellos pagaron todo, y bueno, terminé hablando inglés, gracias a la honestidad y gracias al hecho de haber aprovechado esa oportunidad, ¿verdad? O sea que los sueños sí se hacen realidad. Sí se hacen realidad, nada más hay que tomar las oportunidades tal y como vienen. Ahora, yo quiero que te me cuentes otra parte, que mientras eso era lo que pasaba contigo, ¿qué pasaba a un lado con tu familia? ¿Cómo se estaban ellos adaptando? Fue durísimo. En los primeros 6 meses fueron muy duros porque cuando nosotros llegamos acá, entonces mi hija Alejandra, que ahora está en la universidad, ella en esa época tenía 5 años. Imagínate que cuando vino el invierno, yo nunca había tenido tanto frío, pero tanto frío, y a mi hija le empezaron a dar las hemorragias nasales, que son muy comunes acá, pero yo nunca las había visto en Colombia. La niña se me va a desangrar, salía corriendo para la clínica, las alergias, todas esas cosas nuevas, casi me hacen regresar a mi país, pero mi esposa ella siempre me ha dado ánimo, siempre me ha dado apoyo. Ella es una mujer muy, muy fuerte y muy echada para adelante siempre. Entonces ella me decía, no, aguantamos porque esto tiene que superarse. Tengo que pasarle. Ahora, hablemos un poquito más de tu vida profesional. Siempre existe la curiosidad de saber qué es lo que más te gusta de tu trabajo. ¿Del que tengo actualmente? Del que tienes actualmente, sí. El contacto con la gente. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho conocer vidas de las personas. A mí me gusta, yo siempre digo que en cada persona hay un mundo diferente. Hay situaciones que la preocupan, situaciones que la alegran, hay vidas diferentes. Y siempre me gusta mucho conocer, interactuar con la gente, hablar con ellos. Me encanta ver reír a la gente, Pati. Eso es algo que a mí me levanta mucho el ánimo, ver a la gente reírse, porque cuando tú estiras esa boca, tu mente deja a un lado todos esos problemas, todos esos sufrimientos y tiene una relajación maravillosa. Entonces eso es lo que más me gusta del trabajo, el contactarme con la gente, el poder hablar con ellos. Ahora, ¿qué se siente cuando estás cubriendo una noticia que es de esas noticias de lamentar y quisieras hacer algo y no puedes? Durísimo. Inclusive he peleado en muchas ocasiones con mis jefes por esas situaciones. No ahora, anteriormente, y te voy a decir, no te voy a decir quién, lógicamente, pero
Una vez tuve una experiencia muy fea aquí en East Palo Alto, donde una niña de cerca de 10 años de edad había sido abusada sexualmente y lógicamente la mamá estaba destrozada, la gente estaba destrozada y a mí me pedían que fuera y siguiera a la mamá para ver dónde estaba la niña y todo eso. Y yo les dije, no lo voy a hacer. ¿Pero por qué no lo voy a hacer si es una noticia? Si los otros van, yo no lo voy a hacer. La mamá dijo, déjenme tranquila, acaban de abusar de mi hija. Le dije, y yo tengo una hija, yo sé lo que es eso. Así que no me importan ratings, no me importa nada. Yo no hago esas cosas. Hay cosas en las noticias que yo definitivamente digo, yo no las hago. Ese tipo de situaciones, estar encima de la gente cuando le ha pasado una tragedia, algo duro, algo doloroso, a mí eso me da muy duro. Sí, y eso en realidad cambia ya el matiz de las noticias, pero bueno, quiero contarle que al inicio del programa, o recordarle que le mencioné que el buen sentido del humor es algo que forma parte de Ángel Ayón. Cuando regresemos, después de escuchar los consejos del profesor San Cristóbal de la Casa de la Salud, vamos a hablar un poquito de ese buen humor de Ángel Ayón. Regresamos. La 1:00 con 49 minutos, estamos ya en la recta final de concluir su segmento Cuéntame tu historia. Estamos conversando el día de hoy con el periodista Ángel Ayón y nos habíamos quedado en el sentido del buen humor. Yo quiero que me digas, a ti te gusta mucho el humor blanco, ¿verdad? Me gusta muchísimo. Siempre he pensado que uno no necesita de decir ni groserías, ni malos sentidos, ni cosas para hacer buen humor. Claro ejemplo, los más grandes humoristas de toda la historia han tenido un humor blanco, 2 de ellos mexicanos, Chespirito, Cantinflas y Charles Chaplin. Nunca dijeron una grosería. Nunca dijeron una grosería y la verdad que nos han hecho reír, pero dime una cosa, ¿cómo se hace para meterse con el buen sentido del humor blanco cuando es tan difícil? Yo sé que es muy difícil. Cuesta mucho que pegue, que triunfe. ¿Cómo le has hecho? Hay que darle y darle. Simplemente hay que acostumbrar a nuestra gente a que se puede escuchar un humor que sea blanco. Mucha gente me lo dice en la calle o cuando he hecho las horas de teatro, dice, no, eso no te va a funcionar. Dijo, si no me funciona, ahí sí me muero en mi ley. Pero durante toda mi vida seguiré dando humor blanco y créeme que poco a poco la gente se ha empezado a adaptar más y más y más. Y es más, esos locutores de humor verde y todo lo demás cada vez se están yendo más de ladito porque está triunfando el humor blanco. Sí, porque la gente quiere escuchar algo diferente, algo que te va a educar, algo que te va a dar, que te va a hacer que lo puedes compartir con toda la familia. Exacto, que tú lo puedes escuchar con tu hijo y con tu hija, eso es maravilloso. Eso sí es cierto. Ahora, veamos un poquito, hablamos un poquito del humor, creo que ya hemos recorrido muchas partes o muchos aspectos de tu vida, pero quiero que me cuentes la historia de tu perrito Moro. Porque a mí me llamó mucho la atención de por qué se llama Moro el perrito, ¿por qué? Moro se llama porque cuando yo era niño vivía en España, mi papá me llevó a vivir allá, y vivíamos en un área que se llama Andalucía, en Córdoba, espectacular, preciosa, pero fue invadida por los moros durante 6 siglos. Entonces, cuando yo miré toda la cultura de los moros allá y empecé a mirar los moros, me di cuenta que eran bien morenitos, son así bien negritos ellos. Sí. Entonces, cuando trajimos a nuestro perro adoptado de Vietnam, el perro es negro, azabache, entonces le dije, parece es moro. Y quedó Moro. Evitaste una pequeña desgracia. Bueno, me estaba comentando Ángel que por allá en Vietnam pues se los comen, sí, ¿no? Se los comen. Entonces imagínese usted, bueno, ya le pregunté todo lo que en parte usted me había encargado, usted amigo que me está escuchando, Radio Escuchas. Quedan otras cosas que sí yo quiero conocer. Por ejemplo, el hecho de como periodista acá, hay noticias, como ya tú dijiste, que no te gusta cubrir. ¿Cuáles son las noticias que a ti te encanta cubrir cada vez que tienes esa oportunidad y dices, esta me gustó? Qué delicia, cuando son buenas, cuando son positivas. Por ejemplo, me gustan mucho las noticias de inmigración cuando avanzan los procesos para nuestra gente. Me gustan mucho las noticias de salud, cuando podemos hablar con nuestra gente que prevenga la diabetes tipo B, que hay determinados virus o bacterias que se pueden prevenir, que hay determinadas facetas para prevenir los infartos, los strokes, todo eso. Todas las noticias que generen algo positivo para la comunidad, me gusta cubrirlas. Y bueno, y vamos a escuchar a uno de nuestros radioescuchas, él es Andrés Valderrama. Buenas tardes, Andrés, bienvenido a Punto de Encuentro. Díganos cuál es su pregunta o su comentario.
Bueno, mira, me gustaría decirles gracias primero que todo porque está muy buena esta entrevista donde a uno conoce también a la persona, ¿no?, que está detrás de la televisión. Así que felicidades por tu programa. Pero déjame decirte también, yo tengo la fortuna de conocer a Ángel desde hace mucho tiempo. Sí. Y déjenme decirle a todas las personas que están escuchando que además yo digo que los verdaderos amigos se conocen en las situaciones que son difíciles. Y Ángel es una persona que es muy dada a las personas, es un amigo de esos que digamos son inolvidables, donde él siempre no ayuda, siempre, sino que cuando uno está en las buenas, sino también cuando está en las malas, donde le brinda a uno apoyo, siempre lo trata de sacar uno adelante. Y la otra cosa es que tiene un amor impresionante por la comunidad. Y yo sé que él tiene muchos programas que él hace para ayudar a la comunidad y que no mucha gente sabe de eso también. Claro, y ya que tú lo mencionas, Time to Build. Ajá, Quiero que me menciones un poquito este programa, a ver, cuéntanos. Gracias, y gracias Andresito por ese apoyo. Eso es una sorpresa, no sabía que estaba. Luego te damos los $20. No, ¿cómo crees? De ninguna manera. Pero mira, Time to Build es una entidad creada para darle vivienda a las personas en Latinoamérica. En ellas hacemos cenas, hacemos radiotones, todo lo que esté a nuestro alcance hacer, y es muy sencillo. Con cada $1,500 se viaja a Latinoamérica y a la gente que vive en las latas, en las chozas, en los cartones, se les quita todo eso y se les crea una habitación. Es una habitación de 15 pies por 15 pies, 15 por 20, es una ventana, una puerta, un techo y el espacio para que puedan seguir ampliando, pero se saca a la gente de las calles de dormir en el piso. Eso es muy triste, ver a nuestros niños en Latinoamérica dormir en el piso y nosotros aquí pues en cierta medida viviendo muy cómodos. Entonces es una buena manera en la cual nosotros tenemos esa posibilidad de hacerlo, gracias a Dios, en Nicaragua, en Colombia y ahora en México, en Guerrero, con esta destrucción que hubo. Time to Build International va a ir hasta allá y ya se han construido cerca de 30 casas. Eso lo maneja un pastor que se llama Germán Agudelo. Yo simplemente hago los eventos, hago lo que yo puedo para conseguir los fondos para ellos. Sí, y la verdad es que yo contribuyo mes a mes para la construcción. Y tú nos apoyaste mucho en la última Radiotón, me acuerdo. Y ojalá que el próximo año también nos podamos unir una vez más a esta causa, que en realidad para lo que nosotros, muchos de nosotros tomamos damos por sentado que habrá techo, que habrá una pared, una puerta. En Latinoamérica no es así. Y bueno, ya para concluir, dinos, ¿qué se siente que lo entrevisten a uno? Por primera vez me siento yo en el banquillo y no estoy yo entrevistando. Pues se siente bien, ¿sabes? Se siente bien. Es tan rico poder uno expresar tantas cosas de su vida que te agradezco mucho. No lo hace muy comúnmente que pregunten por mi esposa, por mis hijas, por mi perro y por todo lo demás. Por tu perrito. A ver, yo te voy a decir una serie de palabras y tú me vas diciendo en una palabra qué significan. Ok. Si yo te digo el amor. Mi esposa. Dinero. No sé, no me gusta el dinero. El corazón. El corazón. Presión arterial, es que sufro de presión arterial. Bueno, ya sabe, hasta eso descubrimos. Tu familia. Todo. Las noticias. Un trabajo. La vida. Vivirla con pequeños detalles. Dios. Mi futuro, mi vida eterna. Ahora ya para cerrar, para eso siempre me gusta preguntarlo porque para aquellos que tenemos el privilegio de alguna manera u otra de tener un micrófono o de aparecer en las cámaras, vienen otras personas detrás queriendo abrirse camino. ¿Qué tienes que decirles a ellos? Yo les digo que le echen muchas ganas, que sí hay una posibilidad de hacerlo. Sabes, yo hablo y te puede dar testigo mucha gente que trabaja alrededor mío. Las personas jóvenes, me gusta mucho sentarme con ellas y darles toda la pauta y la información que les pueda dar para que puedan seguir adelante. Yo le digo a la gente, ¿saben qué? Hay muchas oportunidades, muchas. Lo único que le digo es que cuando la vea, no la deje pasar, porque hay muchas oportunidades, pero solamente hay 2 o 3 que te van a servir en la vida buenas. Hay mucha oportunidad de hacer las cosas malas, esas deséchalas, pero las buenas llegan 2 o 3 veces y enseguida la veas, trépate, no te dé miedo, salta. Siempre hay que dar un salto en la vida y ese salto va a cambiar y va a trascender tu vida. Fíjese, me voy a quedar con eso me lo voy a robar. Hay muchas oportunidades en la vida, pero habrán 1, 2 o 3
que van a ser las que van a marcar su vida. Y pues eso usted lo escuchó de Ángela, yo no lo escucho de mí, pero me gustó porque en realidad es cierto, si hacemos cuenta al final de nuestros días, fueron 1, 2 o 3 oportunidades que en realidad cambiaron. Muchísimas gracias, espero que te hayas sentido muy bien. De maravilla, La pasé muy bien. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Ay, no, ya se acabó, ya me dijeron que ya se terminó. A usted, amigo, muchísimas gracias una vez más, Ángel. Sí. Y a ustedes, amigos que nos escuchan, gracias por hacer sus sugerencias con respecto a quienes les gusta que entrevistemos en este subsegmento Cuéntame tu historia. Nos vamos a escuchar en la próxima edición de su programa Punto de Encuentro con Patricia Monterrosa. Buenas tardes. No me esté molestando, Rubén.